son conservadores y corruptos, pero no son tontos. Es un video en donde dice: divide tu voto, vota si quieres por un candidato a presidente, pero no votes por el mismo partido, ¿sí?, de presidente para diputado, para que haya un contrapeso, un plan con maña, para que si yo ganaba, pues estuviese yo atado de pies y manos, como sucede. Si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no lo van a ningunear. En el caso de nosotros ganamos la mayoría y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren 2/3 partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos, independientemente del partido, del candidato. Hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante. Supuestamente muy equilibrado y demócrata, ¿no? El 13 de junio, a 18 días de las elecciones, permítanme compartir con ustedes una reflexión sobre el poder absoluto. El poder absoluto en manos de una persona ha dejado una estela de destrucción a lo largo de la historia. Los ejemplos abundan. En el siglo XX, en Europa y Asia, el poder absoluto recayó en manos de líderes de derecha e izquierda, fascistas o comunistas, que destruyeron a sus países y provocaron la muerte de decenas de millones de personas. En el siglo XX, en América Latina, el poder absoluto en manos de líderes de derecha e izquierda, militares genocidas o dictadores revolucionarios, sofocó las libertades y provocó hambre, desolación y muerte. En el siglo XX, en México, el poder absoluto de los presidentes, todos del partido oficial, tenía al menos el límite de la no reelección. Y sin embargo, el poder absoluto hizo mucho daño. Basta recordar la matanza de Tlatelolco ordenada por Díaz Ordaz, la represión del diario Excelsior ordenada por Luis Echeverría, la quiebra del país causada por la administración de López Portillo y la corrupción impune en tiempos de Salinas. Desde 1997, año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, ningún presidente ha tenido poder absoluto en el Congreso, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Elección tras elección, en el año 2000, 2006 y 2012, se ha elegido presidente de un partido y a los diputados y senadores de otro. Esta votación dividida ha dado continuidad a la democracia y ha preservado las libertades, sobre todo la libertad de expresión. Por eso, para seguir construyendo nuestra democracia y preservar nuestras libertades, pienso que es muy importante que en las próximas elecciones dividamos nuevamente nuestro voto. Y por eso me permito dar libremente mi opinión. Votemos por el candidato presidencial que nos convenza, pero cuidemos que el próximo presidente no tenga la mayoría del Congreso. El Congreso es el principal dique de contención para limitar el poder absoluto de un presidente. El Congreso debe ser plural. El Congreso no debe ser, como en el siglo XX, un órgano servil del presidente. México no debe volver a ser el país de un solo hombre. A México lo construimos todos. México somos todos.
Evitemos la concentración de poder absoluto en manos de una persona. Dividamos nuestro voto. Digamos no, hoy y siempre, al poder absoluto. Está interesante, ¿no? El tema. Entonces, yo que le digo a la gente, miren, hay que enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no solo ganar la presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso. Y acerca de el miedo del poder absoluto, eso puede pasar cuando se trata de dictaduras. Por ejemplo, él no toca, Krause, a Porfirio Díaz. Ordenó la guerra contra los yaquis, contra los mayos, contra los mayas. ¿Saben qué decía? De que los indígenas se sentían los dueños de la tierra y acaparaban la tierra y había que quitárselas. Y utilizó a los generales más sanguinarios. Además, hay dos cosas. Una que menciona, ¿no?, la no reelección, que él se quedó callado cuando reformaron la Constitución para permitir la reelección en el Congreso. Eso es un tema a considerar. No hay reelección. Y dos, nuestra aportación fundamental, la revocación del mandato. Eso no existía. Pero esto no es el temor al poder absoluto, no. Es que lo que querían era que yo llegara aquí y estuviera de florero, que no pudiese hacer nada. Vas a votar, recuerda que se vota por tres cosas: el candidato, el partido y el proyecto. Entonces, si rechazan, porque no solo están asociados, sino está de por medio el dinero que reciben los partidos, que es muchísimo. Porque si se hace una encuesta y se le pregunta al pueblo sobre esto, se le informa bien y se lleva a cabo una encuesta, la mayoría, me dejo de llamar a Andrés Manuel, estaría a favor de que se llevara a cabo la reforma. Pero como ellos no son en realidad representantes del pueblo, los legisladores conservadores, corruptos, sino representantes de intereses creados, pues entonces van a llevar a cabo una imposición disfrazada de legalidad.